Bienvenidos a esta demostración donde van a aprender cómo discretizar utilizando árboles de decisión y Feature Engine. Para esto vamos a importar el Decision Tree Discretizer de Feature Engine y vamos a cargar las variables numéricas del dataset del Titanic, Age, Fair y el Target Survive. Vamos a separar los datos en el set de entrenamiento y de prueba y vamos a sustituir los datos faltantes por una muestra aleatoria. Y ahora vamos a utilizar el Decision Tree Discretizer para discretizar nuestras variables. Feature Engine automáticamente encuentra el árbol de decisión óptimo para las variables que queremos discretizar. Para esto necesitamos especificar ciertos parámetros que voy a describir a continuación. Primero, ¿cuál es el número de segmentos que queremos en nuestra validación cruzada para poder evaluar el desempeño del árbol de decisión que estemos optimizando? ¿Cuál va a ser la métrica de desempeño? En este caso escogimos Accuracy, pero podría haber sido el área bajo la curva o cualquier otra métrica disponible en Scikit-learn. Vamos a especificar cuáles son las variables a discretizar, en este caso Age and Fair. Vamos a decirle si es un problema de regresión o clasificación, dependiendo del tipo de target que tengamos. En este caso, habíamos mencionado anteriormente que nuestro target es binario y por lo tanto es un problema de clasificación. Y especificamos la cuadrícula de parámetros que queremos evaluar para nuestros árboles de decisión, ya que Feature Engine va a utilizar el Grid Search de Scikit-learn para encontrar el modelo óptimo. Procedemos ahora a ajustar el discretizador. Utilizamos el método fit y vamos a pasar el set de entrenamiento con el target y tenemos nuestros resultados. Recuerden que Feature Engine va a encontrar el modelo óptimo para cada una de las variables, en nuestro caso Age and Fair. Y podemos inspeccionar los resultados utilizando el diccionario del discretizer, binRdict, y si especificamos cada una de las variables, podemos ver cuáles fueron los parámetros optimizados y de hecho cuál fue la métrica de desempeño que se obtuvo para el árbol óptimo. Para la variable Age, tenemos que el árbol óptimo tenía una profundidad de 2 y un número mínimo de muestras para los nodos terminales de 4. Si comparamos con el árbol óptimo para la variable Fair, nos damos cuenta que son diferentes. Acá la profundidad es de 3 y el número mínimo de muestras es de 10. También podemos evaluar cuáles fueron las métricas de desempeño y tenemos que para la variable Age fue de 0.61 y la variable Fair 0.68. Ahora podemos utilizar estos árboles de decisión optimizados para discretizar nuestras variables y simplemente vamos a utilizar el método transform y vamos a pasar el set de entrenamiento y el set de prueba y así discretizamos nuestras variables. Y podemos inspeccionar cuáles son los resultados. Por ejemplo, si tomamos la variable Age, podemos ver cuáles fueron los valores de discretización. Acá tenemos los valores únicos de la variable discretizada. Y podemos evaluar cuál es la relación que existe entre el target y la variable discretizada. Acá tenemos el set de entrenamiento y vemos que la relación es monotónica. Y si comparamos en el set de prueba, nos damos cuenta que igualmente la relación sigue siendo monotónica. Podemos ahora explorar la variable Fair y vemos que la relación es monotónica para el segmento de entrenamiento y para el segmento de prueba, la relación monotónica fue preservada casi en su totalidad, a excepción de los valores discretizados que encontramos en los extremos de la variable. Y para terminar, podemos explorar cuál fue el número de observaciones que obtuvimos para cada uno de los intervalos o valores en nuestras variables discretizadas. Acá tenemos la variable Age y vamos a comparar el set de entrenamiento y el set de prueba. Y en la gráfica podemos observar dos cosas. Primero, que tenemos 3 valores en los cuales fueron discretizadas nuestras variables y que la mayoría de las observaciones han sido clasificadas o discretizadas en este valor. Podemos ahora comparar con la variable Fair y en la gráfica podemos ver que el árbol de hecho dividió los valores de la variable Fair en muchos más intervalos y por lo tanto esto crea una mejor distribución de los valores de la variable discretizada. Y así hemos llegado al final de esta demostración. Gracias.